Hola YouKnowers, bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow. Ya sabes que puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que decimos y estamos siempre descubriendo en tu canal Reacciona YouKnow. Desde Panamá 507 en la casa. Gracias por todo el apoyo. Donald Trump sigue haciendo de las suyas. Mantiene su línea, mantiene su retórica. No se detiene ante nada y ante nadie. Ya vimos lo que hizo con Volodymyr Zelensky. Yo pienso también que Zelensky se autosaboteó porque sabía que no iba a conseguir nada. Tal vez era como llamar la atención para recibir ese apoyo tibio que ha estado recibiendo por parte de la Unión Europea y el resto del mundo. Vamos a ver en qué acontece, pero yo creo que los días de Zelensky ya están contados y que al final del día Estados Unidos, Rusia y quien más se pueda meter van a sacar tajada grande y gruesa del conflicto ucraniano y ruso. Pero ese es un tema que hablaremos después, porque es un tema que está muy latente y está en desarrollo en estos momentos. El tema principal hoy en este video es la actitud extraña que tiene el presidente José Raúl Mulino. ¿Y por qué digo extraña? Vamos a ir descubriéndolo conforme va pasando el video. El presidente José Raúl Mulino ha respondido, como mínimamente podía esperarse, de forma tajante y contundente contra Donald Trump al decirle mentiroso. Eso hubiera despertado una cantidad increíble de likes, de buenos comentarios, etcétera, etcétera. Pero lo que te encuentras cuando entras a la página de él en Instagram es gente diciéndole que el mentiroso es él. Sí, nuestro propio presidente, que parece que gobierna solo para los panameños y solo su discurso va dirigido hacia los panameños. Hay periodistas como Álvaro Alvarado que ha mencionado, entre otros periodistas, que el discurso que está haciendo Mulino para los panameños está bien, pero que debe hacer más esfuerzos para que el discurso sea internacional. Hay temas que son necesarios para hablar con los panameños, pero este es un tema que necesita por fuerza ser abordado de materia internacional, porque Trump está utilizando todos los medios de comunicación, toda la propaganda, todo lo mediático que es, para mandar su mensaje, para plantear su verdad. Nosotros sabemos aquí en Panamá que el canal no está controlado por los chinos. Nosotros sabemos que son apellidos que por más de 25 años se han perpetuado de generación en generación como si fuera un reinado o un negocio familiar con la administración del canal. No son chinos los que están allí en la junta directiva, los trabajadores son panameños. Los puertos están siendo manejados por empresas que en su momento fueron de Reino Unido, Inglaterra, cuando Hong Kong pertenecía a Reino Unido. Ahora, desde un tiempo para acá, desde el 97 para acá, Hong Kong pertenece a China. Sí, a la China comunista, como lo quieras llamar. Pero no hemos visto nosotros en 25 años injerencia militar de China. No hemos visto injerencia de su ideología comunista aquí en Panamá. No hemos visto injerencia del pueblo chino, del gobierno chino o de los militares chinos en Panamá tomando decisiones por nosotros los panameños. No hemos visto eso en 25 años. Por lo tanto, todo lo que está diciendo Trump no es más que la propaganda que solo se cree él y los que lo siguen a él, que esto es lo peligroso, los que lo siguen a él, porque esta parte sí que es delicada. Esto es lo peligroso. Los followers, los trumpistas, los que se comen en la mentira que diariamente nos vende Donald Trump. Aquí hay otro escenario también. El panameño de a pie, y yo me atrevo a decir que yo me sumo, en su mayoría está molesto, por una parte porque hay apellidos importantes,
apellidos rimbombantes que son los que están controlando el canal de Panamá. Pero ese no es el principal problema que molesta al panameño. El principal problema es que el dinero que genera el canal no se ha visto reflejado en obras, infraestructura, hospitales, escuelas y carreteras, entre otras tantas cosas, para beneficio del pueblo panameño. Los problemas que tiene Panamá son muy conocidos por todos los panameños, pero internacionalmente no se saben. El presidente de la República gobierna para los panameños, pero internacionalmente tiene un compromiso que es defender el canal. Ya ha dejado bien claro que su ministro de Relaciones Exteriores, ni siquiera sus ministros, nadie en el gobierno puede hablar sobre temas del canal que no sea él. Lo ha dicho en sus mañaneras. Solamente él va a defender o va a tocar el tema. Ni siquiera los cónsules o los representantes diplomáticos que tengamos en Estados Unidos, en las Naciones Unidas o en la OEA, pueden hablar. Mulino se molesta cuando alguien le pregunta por eso. Y Mulino critica y cuestiona duramente a la izquierda en Panamá. Sí, a los Saúl Méndez, a los Genaro López, a los movimientos gremiales de educación, a los grupos indígenas, a Don Toribio y, por ejemplo, a todo el que lo critica o lo cuestiona, o es terrorista o es de izquierda. Y curiosamente son estos grupos los que más defienden la soberanía del canal, a sabiendas que no les toca tampoco nada a ellos, pero tienen un amor, un fuego interior de defender todo lo que tenga que ver con la soberanía del pueblo panameño. Entonces llama la atención que los que él más cuestiona, más critica y más oprime en las carreteras son los que más defienden el canal de Panamá. Otra vez, no es un gobierno conciliador, es un gobierno de confrontación. Y es un presidente que le gusta confrontarse a la gente, discutir, pelear, rofear, como decimos en buen panameño. Y eso está muy bien aquí en el patio. Pero qué curioso cuando tenemos que ver a Mulino comportándose contra Marcos Rubio cuando llega a Panamá, o ante las declaraciones por Twitter, o X o como lo quieras llamar, ante Donald Trump. Es increíble el nivel de prepotencia con cómo se expresa Mulino a los panameños, pero también es increíble la docilidad y la paz y la tranquilidad que tiene cuando se enfrenta al gigante, a Estados Unidos. Es impresionante. Donald Trump se mantiene con su actitud de quitarnos el canal a los panameños. Eso es algo que como panameño jamás estaré de acuerdo. Pero tampoco estoy de acuerdo con una junta directiva que no trae ningún tipo de beneficios con los ingresos al pueblo panameño. Ese es el cabreo que tiene el pueblo panameño. Y por esa razón los panameños están en mucho desacuerdo con esta actitud. Ahora, pensar que si administra el canal los Estados Unidos le va a tocar algo al pueblo panameño es estar pensando en pajaritos preñados. Saldríamos de Guatemala a Guatepeor, porque nosotros no recibimos tampoco muchas ganancias y beneficios con el canal de Panamá cuando fue manejado por casi 90 años por los estadounidenses. Eso hay que recordarlo. Eso es importante recordarlo. Más campaña, más esfuerzos por parte del presidente, ya que solamente él puede hablar del tema, por traer a los CNN, a los Fox News, a la BBC, a Telemundo, a Univisión, a Le Monde, al País, al Clarín, al Espectador, a todos estos medios, al New York Times, al New York Post, al Washington Post, que los traigan a todos. El Wall Street Journal, que los traigan aquí a Panamá. Que pida entrevista con Fernando del Rincón, allá en CNN. ¿Por qué no hace eso Mulino? ¿Por qué no habla sobre estos temas? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no se presenta? ¿Por qué no habla Mulino internacionalmente? ¿Por qué no defiende a Panamá de manera internacional? Es muy flojo, es muy blando y parece una conducta entreguista. Porque si una sola persona va a defender todos los intereses de los panameños,
creo que estamos tomando un camino equivocado y un camino incorrecto. Aquí hay mucho panameño que sabe más de los tratados que José Raúl Mulino. Hay muchos panameños que conocen mucho más de la historia que está detrás del Canal de Panamá que Raúl Mulino. Hay demasiada gente que tiene mayor conocimiento y no se le está dando la oportunidad de defender al Canal de Panamá de forma correcta. Así que estas son las palabras que me llaman la atención y por eso tengo mi sospecha de que lo que está haciendo Mulino es saboteando a todo Panamá y prácticamente es una actitud que está regalando el Canal de Panamá. Porque Estados Unidos no viene solo, viene Trump con todos sus cámara alta, su cámara baja, su diplomacia, jefe del Pentágono, de la CIA, ya vino el de Comando Sur, o sea, todo, Marco Rubio, o sea, toda una avalancha, además de la avalancha mediática, porque ellos controlan todo, CBS, CNN, Fox, todo lo controlan, Facebook, YouTube, todo lo controlan, esta plataforma también, todo. ¿Y qué está haciendo Panamá? Internacionalmente nadie nos está escuchando, no nos estamos defendiendo correctamente. Los países de la región latinoamericana están apoyando a Panamá, quieren apoyar, pero Mulino no quiere que nadie lo ayude. Y eso está muy raro y muy sospechoso. De todas maneras te la dejo para que tú saques tus propias conclusiones. Espero que te haya gustado el video y dime tú qué opinas. A todos los leo. Si te gustó, suscríbete, porque vamos a seguir hablando sobre este tema y otros temas también a nivel nacional e internacional. You know,